días, Dios los bendiga. ¿A alguien le hizo falta el domingo pasado la presencialidad? Cierto que sí, a todos, pero la verdad es que nos estábamos pasando tan rico también nosotros. Fue un tiempo muy especial, de verdad. Fue muy lindo porque al final lo que hablábamos ese día, Dios hace iglesia donde Él quiera. O sea, imagínate en medio de una fiesta por allá en Boyacá, en el campo, porque era una zona súper rural, y ahí mismo Dios plantó una iglesia un domingo porque allá tenía que darse la palabra, y fue un tiempo maravilloso, de verdad. Yo sé que para muchos fue diferente, como le toca a muchos de los que están conectados hoy, no sé qué cámara está, pero pues bueno, en el nombre de Dios, cada uno tiene también que buscar su iglesia, un lugar donde plantarse, un lugar donde congregarse. De todas maneras lo estamos haciendo virtual, pero sí la palabra de Dios nos invita a que no dejemos de congregarnos, y pues seguramente en algún momento Dios nos va a inquietar a encontrar un lugar que sea, pues donde hoy los que están en Bogotá, este es su lugar, ¿sí? Pero los que están en otras ciudades, pues Dios irá plantándolos donde Él disponga. Amén. Vamos a orar para empezar este momento de su mensaje. Glorioso Señor, queremos darte gracias porque una vez más estamos en tu casa, Señor, porque una vez más podemos congregarnos, venir y escuchar lo más importante que podemos escuchar en toda la semana, Señor, y es tu dirección, tu instrucción. Eso es lo que nos quieres inquietar, eso es lo que tienes un propósito con nosotros esta semana, Señor. Por eso gracias. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para recibir una vez más esto que nos estás trayendo para edificarnos y para hacernos cada vez más grandes conforme a tu plan, que es bueno, que es agradable y que es perfecto, Señor. Gracias por este mensaje en tu nombre poderoso, Rey. Amén y amén. Bueno, hemos tenido unas semanas bien interesantes de mucha información muy valiosa, porque yo pensaba cuando construía este mensaje, yo decía, pues bueno, estamos hablando de los básicos de un cristiano, ¿cierto? Pero lo tremendo es que son los básicos de un cristiano, y muchas veces muchos de nosotros no los teníamos tan claros, ¿cierto? Por eso yo decía, qué importante es de verdad que fuésemos más incisivos como iglesias, como ministerios, en insistir, en trabajar fuertemente en todo lo que hemos hablado. Hasta el momento hablamos, hago rápidamente el recuento, hablamos de la oración, y sabemos lo difícil que es la oración, lo básico que es orar y lo difícil que nos resulta muchas veces orar. Llevamos años muchas veces en iglesias y no sabíamos cómo debíamos estar orando, ¿verdad? Hablamos también de la alabanza. Antes hablamos del ayuno, imagínate, que de hecho está supremamente subvalorado. Creo que pocos ayunamos. Mucha gente sabe de ayunos intermitentes por temas de salud y por temas fitness, pero no conocemos de verdad el poder espiritual que hay detrás del ayuno. Entonces yo decía, mira que es tan básico, y de verdad muchos de nosotros seguramente hemos empezado hasta ahora de pronto a practicar un ayuno como corresponde. La alabanza, tan básica que es la alabanza, y tan espectacular de hecho que es la adoración y la alabanza, y todavía muchos de nosotros con años de estar asistiendo a las iglesias, con años de conocer de pronto al Señor, todavía nos cuesta un poquito soltarnos, todavía nos cuesta un poquitico levantar los brazos, entender que cuando yo le digo papá, de hecho a mí me encanta esa analogía o esa relación que hay, que los que somos papás, Salomón que está ahorita recién casi, y Nacheli, imagínense a Salomón chiquito levantando los brazos diciéndole álzame, ¿no lo derrite? Tú le podrías decir no, quite acá. Jamás, sería muy mal papá, ¿cierto? Si tú ves un hijo que se derrite porque te ve, que tú llegas y te levantes los brazos y lo mejor sea haberte visto, uno definitivamente se mueve. Así es el levantarle los brazos a Dios, y nos cuesta mucho trabajo. Y hoy vamos a hablar de otro tema también muy importante, ya lo voy a revelar. Bueno, ahí más o menos se está revelando. Pero el punto es que hablábamos precisamente de estos principios súper básicos, y lo triste es que no los tenemos tan claros, que de hecho, esto que voy a decir empieza a sonar un poquito fuerte, pero de hecho vemos a muchas personas usurpando el título de cristiano sin realmente serlo. Y esto suena muy complejo, ¿cierto? Esto suena
suena criminal. Y de hecho, y lo complejo de esto es que yo no estoy hablando de criminales, porque sí los hay. Sí hay personas que se ponen el título de cristianos, tristemente, para ganarse la confianza de las personas y cometer crímenes, robar, bueno, en fin, los hay. Pero no estamos hablando de ellos. No estamos hablando de esos que usurpan el título con un fin criminal. Estamos hablando de personas que se pusieron el título de cristianos posiblemente sin serlo y sin darse cuenta, porque lo tuvieron de alguna manera religiosa, pero a la luz espiritual de pronto no. Y cuando estaba trabajando en este tema, y creo que es muy importante que revisemos esta afirmación, porque cuando estaba trabajando en este tema puntualmente, vino de pronto una revelación, es que la base de todo este mensaje, de toda esta serie que hemos dado sobre los básicos, realmente es Mateo 7, 21, 23, que lo hemos repetido en todas, porque Dios siempre nos lleva a ese. Y ese dice, no todo, vuelvo a leerlo, porque ya no lo sabemos casi de memoria, pero dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Estamos de acuerdo que esa podría ser la base de todos estos mensajes? Todo lo que hemos hablado sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la alabanza, sobre el tema que vamos a hablar hoy, realmente tienen piso en esto, en que cómo es posible que llegaste tan convencido al momento más relevante de toda tu existencia, tanto de la terrenal como de la eterna. El momento más relevante de todo eso era ese segundo, ese instante cuando te encontraste con Jesús y te dice, tú convencidísimo de que habías vivido la vida más espiritual, y que Él te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando tuviste una vida piadosa, cuando tuviste una vida dedicada a Dios, supuestamente, terrible. Yo creo que esa es la misericordia de Dios. Honestamente, yo siento que esa es la misericordia de Dios con Río de Sion puntualmente hoy. Espero que esto se esté hablando en todas las iglesias del mundo, pero con Río de Sion, donde nos inquietó a esto, yo creo que esa es la misericordia. El Señor nos está diciendo, estamos tan envueltos en religión que descuidamos por completo la relación. Y puede suceder que cuando llegues allá, el carnet de la iglesia, tu religión, no te va a ser suficiente para entrar. Eso es lo que nos dice, y estas son palabras del Señor Jesucristo. De hecho, como dice la pastora, muchos convencidos. Usted sale y hay un montón de convencidos, pero ¿cuántos realmente convertidos? Los convencidos no van a entrar. Mira que Él mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Tú le dices Señor porque estás convencido de que es Señor, pero el hecho de que tengas ese nivel de convicción no ha activado en tu vida realmente la conversión. Y hace 8 días, miren que fue interesante, porque yo decía, bueno, vamos a estar con una audiencia nueva, una audiencia que no viene de pronto con lo que hemos venido hablando, entonces sería pues un poquito complicado hablarles a ellos de lo que hablamos hace 8 días, ¿cierto? Entonces el Señor nos sembró un mensaje. Yo le decía, pues Señor, dame un mensaje que tú quieras para ese momento, que nos edifique a todos, claro está, pero para ese momento puntual. Yo no sé quién va a estar reunido, yo no sé quiénes son los amigos, los jefes, los primos, los tíos, yo no sé, pues dilo tú, Señor. Y Él puso, pues hablemosles del mapa. Entonces Él nos dijo, vamos a hablar sobre yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fue muy interesante para nosotros trabajar precisamente durante ese tema, porque sí sentí que había mucha relación. Al final Dios todo lo hace perfecto, y ya revisando después la construcción de este tema, sí sentí que había muchísima relación en lo uno con lo otro y cómo Él lo iba a conectar con lo de hoy, porque hicimos mucho énfasis en entender que Él es el camino, ¿cierto? Eso básicamente sería como el de estar convencidos, todavía no convertidos. Yo soy el camino es entender que el camino es el Señor Jesucristo, que no hay más caminos, que es solo Él. Nosotros como cristianos, allá hablando aquí puntualmente, nosotros los que hemos aceptado no la religión,
sino el seguir a Cristo. El título de ser cristiano implica seguir a Cristo, ¿cierto? Los que hemos asumido ese título de cristianos, pues sí entendimos que pues el camino era la palabra, y entendimos en la palabra pues que tocaba tumbar un montón de altares, tumbar un montón de ídolos, un montón de cosas que posiblemente por la tradición habíamos asumido, ¿cierto? Y aceptado, y las tumbamos y entendimos que bueno, que era el camino, era el Señor. Entonces, durante ese mismo mensaje que hablábamos hace 8 días, ahí hice paréntesis, durante ese mismo mensaje de hace 8 días, vimos una historia súper chévere. ¿Se acuerdan de qué hablamos? ¿De qué historia contamos? De 2 personajes, uno que había conocido al Señor Jesucristo después de que Él resucitó. ¿Se acuerdan de ese señor? Muy bien, de Pablo y de Silas. ¿De cuáles otros? Hablamos de muchos, ¿cierto? Y aquí, si la pastora ahí. No, pero sí, tienes razón. El caso es que vimos esa historia de Pablo y de Silas, que en ese momento el carcelero les preguntó: ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor. Eso estaba en Hechos 16:31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que el punto con esos muchos, y aquí quiero ser muy claro, y yo sé que el mensaje va a ser un poquito charro, pero sí quiero que de verdad el Espíritu Santo sea trayéndonos a cada uno de nosotros hoy el nivel de incomodidad que Él quiera traer. A veces necesitamos ser remecidos, ¿cierto que sí? Hay personas que a mí me hablan en la iglesia que me hacen muy lindos, que me dicen: a mí no me habla con pañitos tibios, a mí me habla duro. Pues de pronto hoy puede ser el mensaje, hoy de pronto podemos estar recibiendo de esa manera. Y es que ellos le dijeron al carcelero, en ese momento le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo pensaba: ¿será que esos muchos, se acuerdan que el Señor dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor? ¿Será que esos muchos creyeron este cuento y hasta ahí fue? ¿Creyeron en el Señor Jesucristo y listo? O sea, decidieron vivir una vida espiritual definitivamente mediocre. Creo yo que posiblemente a muchos nos ha pasado que decidimos acomodarnos a vivir una vida espiritual mediocre o una vida cristiana mediocre. De pronto ahí esté lo complejo de entender, pero si no lo escuchamos, no nos pellizquemos. Y quiero decirles que muchas veces los líderes, los pastores, las personas que llevamos años caminando con Cristo, solemos pasar temporadas de mediocridad espiritual. No siempre vivimos supremamente conectados. Estos mensajes tenemos que de vez en cuando escucharlos, porque dense cuenta quiénes fueron los que llegaron donde el Señor Jesús, y Él les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Pastores y líderes, personas que asumían responsabilidades en las iglesias. Y esto me hacía pensar, que hablábamos con Angie, que qué complejo es que a veces estamos buscando iglesias, porque los hemos visto, personas que vienen buscando iglesias donde se vea el poder del Espíritu Santo. Porque si no está el poder del Espíritu Santo, ahí no está pasando nada. Entonces, ¿qué quieren ver? Quieren entrar y ver cómo la gente se tumba. Quieren entrar y ver cómo hay liberaciones y gritos. Quieren entrar y ver cómo se paró el parapléjico, se paró el que estaba en la silla de ruedas. Quieren entrar y ver cómo hablan en lenguas y el otro las entiende. Quieren entrar y ver poder. Y yo no digo que esté mal, porque seguramente sí. De hecho, esas manifestaciones están en Hechos. Cuando ellos iban a algún lugar, era tan tremendo el poder del Espíritu Santo que habían liberaciones, habían sanidades, había de todo, ¿cierto? Pero nos hemos dedicado a buscar tanto iglesias donde haya el poder, que hemos descuidado la relación. Miren, quiero ser muy claro en esto, y esta es la parte de pronto también charra, y es: hemos entendido una relación con Dios a ese nivel tan gratis. O sea, yo siento que yo voy a ir a una iglesia, me voy a sentar sin haber tenido nada de oración, nada, y va a venir un hermano ungido y me va a decir: esta semana es el tiempo de tu bendición. Y yo voy a salir: ya listo, ya me lo dijo el Señor. O sea, hubiera abierto el horóscopo, casi igual, ¿verdad? Tan gratis hemos asumido una relación con Dios. Y entonces decimos: pero pastor, no es por obras, es por gracia.
demasiada convicción tienes, porque la palabra de Dios sí nos exige obras, sí las exige, no para ser salvos. Y quiero ser muy claro en esto. Antes de que tú escucharas por primera vez el mensaje, antes de que tú por primera vez dijeras, yo quiero entender muy bien al Señor, oiga, sí, y en ese momento, sin que hubieras hecho nada más, sino que tú dices, yo decido creer en el Señor Jesús, yo hoy decido recibirte en mi corazón, Señor. En ese momento, lo único que hiciste fue aceptarlo, y en ese momento se abrió la puerta de la salvación. ¿Ustedes creen que esos muchos vivieron ese momento? ¿Ustedes creen que esos muchos, de pronto dentro de esos muchos habían ladrones? Dentro de esos muchos habían de pronto asesinos. Pablo, por ejemplo. Dentro de esos muchos habían personas que habían cometido muchísimos pecados. Y en algún momento vino un Ananías. En el caso de Jesús, en el caso de Pablo fue el mismo Jesús. Pero vino un Ananías a su vida y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dijo, sí, yo voy a creer en el Señor Jesucristo. ¿Ese momento existió en esos muchos? Claro que sí. ¿En ese momento se activó la salvación para ellos? Sí, pero tenían que conservarla, porque las instrucciones de Dios con respecto a la obediencia son a partir de ese momento, porque la Biblia también dice, el Señor pasa por alto los tiempos de ignorancia, cuando tú no conocías, pero desde el momento en que tú conoces, te empieza el proceso de auditoría tremendo. ¿Qué es lo que estás cuidando tú ahí? Precisamente eso, su salvación, ¿verdad? Hay que cuidarla, hay que honrarla, hay que respetarla. Perdónenme. De hecho pensábamos cuántas personas convencidas, miren lo tremendo que es, y aquí vamos a ir evolucionando un poquito en este mensaje, y es que cuántas personas de nosotros, y es que esto es peligroso, ¿no? Porque como nos alejamos tanto del mensaje nosotros, terminamos creyéndonos cosas como decía, hay que orar. La Biblia, no sabemos para algunos versículos, ¿no? La Biblia dice, oren sin cesar, y rezamos y rezamos y rezamos y rezamos, pero no nos dimos cuenta que la palabra también decía, y orando, en Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y rezamos y rezamos y rezamos y rezamos y rezamos, y lo terrible es que no nos están escuchando, no está pasando nada. Por eso sí creemos nosotros que estos temas de revisar muy bien y de enfrentarnos, de pararnos frente al espejo, cada uno de estos mensajes que hemos visto, sobre todo por ejemplo un mensaje como el de hoy, es de mirarse uno frente al espejo. No es de estar pensando en la relación que tiene el vecino, la relación que tiene mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿se da cuenta? No, cada uno frente al espejo, honestamente, ¿qué tanto has asumido que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida? Te quedaste, y aquí la pregunta es, ¿te quedaste viviendo una relación mediocre? ¿O estás desarrollando una relación funcional? ¿Te estás haciendo merecedor de que cuando llegues a ese momento tú no seas de esos muchos? Que cuando Él te vea, como lo decíamos hace 8 días, cuando el Señor te vea, se levante y diga, wow, te estaba esperando, qué delicia verte, a ti te vine a preparar un lugar. ¿Recuerdas que cuando se fue a ir Él dijo, me voy a prepararles un lugar? Porque en la casa de mi Padre muchos lugares hay uno para ti. Él se fue a prepararlo. ¿Te imaginas que te reciba de esa manera? Yo siento que a nosotros ¿qué nos ha pasado? Yo siento que hemos en ese nivel de vida mediocre espiritual ha sido producto de que vivimos muy entretenidos y por lo tanto muy distraídos. Sí puede ser eso. Cada uno de nosotros podría pensar qué tanto entretenimiento estoy consumiendo que me está de verdad teniendo absolutamente distraído de lo que es fundamental, de lo que es verdadero, de lo que es real. Asumimos una vida espiritual por la bendición, mas no asumimos una vida espiritual por la salvación. Miren por ejemplo cómo sucedió cuando este señor, el carcelero, se acercó, cuando él vio todo lo que estaba pasando al frente suyo. Él, ¿qué le preguntó a Pablo y a Silas?
¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Y a mí me llama mucho la atención porque él no les preguntó, cuando él vio todo ese poder, él no les dijo: oigan, ¿qué debo hacer yo para recibir la sanidad de mi enfermedad? Porque vio poder. Él no les preguntó: ¿qué debo hacer yo para que mi hijo o mi hija se sane? O mi familiar, o mi esposa, o mi suegra, o mi abuela, o el que sea. ¿Qué debo hacer yo para recibir prosperidad? Había visto poder, pero él no preguntó por eso. Él no preguntó: ¿qué debo hacer yo para recibir un ascenso en mi trabajo? Que llevo tantos años haciendo la misma función. ¿Qué debo hacer para que mi esposa o mi esposo cambie? Él lo que les preguntó es: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y muchos de nosotros vivimos nuevamente una relación tan mediocre que venimos a la iglesia porque queremos que mi esposo o mi esposa cambie. Llegamos a la iglesia porque estamos en una situación financiera demasiado apretada. Venimos a la iglesia porque estamos pasando un proceso de salud muy complicado. No sé cuál sea la razón por la que muchas veces venimos nosotros a la iglesia o nos conectamos o vamos. Pero ¿qué tan conscientes somos de que estamos persiguiendo una salvación? ¿Qué entendió este tipo ahí? ¿Una salvación de qué? ¿Ser salvo de qué? ¿De qué quería ser salvo él? De hecho, como vamos a ver ahorita más adelante en el mensaje, se estaba metiendo en un chicharrón. ¿Cuál salvación estaba buscando este personaje? ¿Qué asumió él? ¿Qué entendió él que a nosotros nos falta comprender? Nosotros nos sentamos aquí, siempre hablamos de conciencia de eternidad. Ayer no, hace 8 días veíamos ese mensaje: yo soy el camino. ¿El camino a qué? Hablábamos de un mapa. O sea que si yo no voy a donde ese mapa dice, pues ¿para dónde voy? ¿Cierto? Si se supone que yo debería seguir un camino, si yo no sigo ese camino, pues ¿a dónde voy a terminar? Porque les quiero decir algo muy cierto. La bendición está, claro que sí, vamos a ser bendecidos. En esta vida vamos a tener una vida abundante. Él dijo que el enemigo vino ¿a qué? Perfecto, todos hoy se estaban graduando. No se están graduando, están terminando su curso. Pero dijo: más yo, para que tengan vida y una vida abundante. Y yo creo que esa vida es acá. Como un versículo que todos se aprendieron hoy que fue tremendo. Yo cuando veía cómo se lo sabían, entonces: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿En dónde necesitas salud? ¿En el cielo? No, ahí ya la palabra nos dice: allá no hay enfermedad, allá no hay llanto, allá no hay nada de eso. La salud que tienes aquí, la prosperidad en todas las cosas, ¿dónde es? Aquí sí hay bendición. Pero honestamente tenemos que entender que la bendición es parte del paisaje de la ruta. La bendición no es el destino. Vamos a ser bendecidos para la gloria de Dios. O sea, Dios se va a glorificar a través de nuestra bendición, porque Él sabe que cuando Él bendiga los negocios de Sebas y la gente diga: uy, Sebas, ¿y usted qué hace? Sebas, ¿qué va a decir? Gloria a Dios, es Dios en mi vida, es lo que hace Dios por mí. Entonces a Dios le va a placer bendecir abundantemente a Sebas. ¿Cierto que sí? Pero eso hace parte del paisaje, ese no es el destino. Y eso es una cosa en la que nosotros necesitamos entender, asimilar, asumir, porque eso mismo es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. En Mateo 7, 22, 23, que ya lo he leído y seguramente lo seguiré leyendo varias veces de aquí, porque ya nos dimos cuenta que es la base. Nos decía precisamente que nosotros podríamos no entrar por no haber entendido ese principio. Estos muchos, yo pensaba, estos muchos que hacían liberando, que hacían sanando, que hacían haciendo milagros, porque había poder. Dice la palabra de Dios que los dones no nos van a revocar, no nos los van a quitar. El poder está, pero seguramente se enorgullecían de pronto lo hacían para que vieran lo ungidos que eran,
el poder que tenían y ya. Ustedes se imaginan llegar al cielo y darse cuenta que sus pastores, que sus líderes, que las personas de su iglesia de entrada están en la fila de los rechazados, de los que no van a entrar, porque eso podría pasar. No estamos vacunados. Todos tenemos que ser muy diligentes en cuidar esa salvación. Entonces entendíamos en esos días que ese era el camino, y luego él dijo: yo soy la. ¿Cuál verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de cuál era la verdad? Aquí viene lo bonito en esta historia que estábamos hablando nosotros de Pablo y Silas. Miren qué pasó. Ellos le dijeron, y aquí es donde se rompe la mediocridad: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Hasta ahí dijimos, si lo dejas hasta ahí, podría pasar que estés dentro de los muchos. Pues hay que seguir leyendo, hay que leer la Biblia. A veces nos conformamos con el versículo del día. ¡Ojo! Porque no es eso nomás. El siguiente versículo dice: y le hablaron ¿qué? A todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo. Check. Ahora que crees, necesitas creerle a Él. Ahí es donde digo yo que posiblemente hemos caído en una relación muy mediocre. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿cuánta Biblia leo yo en la semana? ¿Cuántas veces voy yo de verdad a la palabra de Dios? ¿Qué tan inquieto estoy por conocer realmente cómo piensa el Señor? ¿Qué le gusta, qué le disgusta? Cuando tengo una duda, ojo con esto, cuando tengo una duda, ¿me basta con lo que me diga el pastor, el líder, el gurú? ¿O realmente voy a inquietarme por investigar? Mi pregunta es: ¿está bien esto, pastor? ¿O qué dice el Señor sobre esto? ¿Dónde encuentro sobre esto? ¿Qué me dice Dios acerca de esto? Porque dense cuenta que eso fue lo que hizo. Es que todo este pasaje es precioso por eso. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo sucedió? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y cuando nos pasamos al versículo 33, que es el que sigue, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué había escuchado antes de tomar la decisión de bautizarse? La palabra. Y miren lo tremendo que es. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber ¿qué? ¿Creído qué? ¿Creído qué? ¿En Dios? A Dios. Dense cuenta esas dos etapas de la fe tan poderosas que están ahí. Lo primero es que tú crees en Dios, o sea, el camino. Y lo segundo es que tú crees, le crees a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre las dos? Si tú crees en, listo, si es Él. Cuando tú crees a, cuando tú le crees a, es porque has escuchado lo que dice, es porque has pasado tiempo con Él, es porque tú dices: sí, este sí tiene la razón, me gusta lo que, yo creo lo que Él dice, yo le creo a Él. No nos podemos quedar en el creer en. Nosotros obviamente necesitamos entender qué es, porque puede pasar que muchos de nosotros creímos en, pero la tradición, lo que aprendimos antiguamente nos mantiene amarrados a prácticas que Él no acepta. Nos mantiene amarrados a prácticas que no son el camino, que de hecho en el mismo camino nos pintaron otros. Y quiero ser muy puntual en esto. Yo sé que aquí no sucede, y creo que los que están conectados tampoco sucede, pero nosotros oramos a Cristo, no prendemos velas a nadie más. Nadie, ningún santo que haya venido a la tierra, porque hay personas que fueron especiales, muy especiales. Yo creo que todos los apóstoles fueron tremendos hombres, pecaron seguramente, eran pecadores en todos sentidos. Si el mismo David, ustedes conocen a David, todo lo que es el hombre conforme al corazón de Dios, y la boleteada que tiene en la Biblia, ¿cierto? Mal papá, adúltero, asesino, mejor dicho, todo lo que quieran. Si él se equivocó,
muchos de los apóstoles seguramente también, y de los discípulos, así como nos equivocamos nosotros como pastores, todos tenemos errores. Ninguno por más persona casi perfecta que haya sido, sería capaz de alcanzar el nivel del Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina poder atribuirle a un santo, a cualquier otra persona, la capacidad de hacer lo que Dios logró, lo que Jesús logró en la cruz? Honestamente es súper profano, es terrible. Pero eso, ¿por qué nos pasa? Porque no tenemos conocimiento. La palabra de Dios nos dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Y yo quiero que piensen de verdad. En algún momento hacían un ejercicio, me acuerdo que algunos hacían ejercicio: si se está quemando su casa, ¿usted qué sería lo que rescataría? Entonces todo el mundo se decía, y cuando usted hace esa pregunta en un grupo así de liderazgo de la iglesia, todos dicen la Biblia, ¿sí? Esto para ser espirituales, pero no, muchos van a sacar que la esposa, que el perro, que no sé qué, ¿sí? Pero los espirituales dicen la Biblia. Pero a la hora del té, muchos de verdad no entendemos que posiblemente la posesión más valiosa que ustedes tienen en su casa es su Biblia. Usted puede tener, mire, de verdad, usted puede haber invertido muchísimo en algo específico de su casa, algo que sea muy costoso, su carro, su tecnología, no sé, pero nada va a tener tanto valor como realmente lo tiene la Biblia. ¿Sí me lo creen? Mire, les voy a decir una cosa: cuando usted lo ve desde Bogotá, cuando usted ve este mensaje desde Colombia, es muy difícil entenderlo. Es muy difícil entender de verdad qué tan valiosa es mi Biblia, qué tanto valor de verdad tiene mi Biblia. Desde Bogotá es muy difícil entenderlo. Por cosas como estas es que el Señor Jesucristo dijo en algún momento: qué difícil es que los ricos puedan entrar en el reino de los cielos. Y no porque sean ricos, sino porque sencillamente nos queda difícil entender muchas cosas que entiende quien pasa tremendas necesidades, ¿cierto? Se los pongo de la siguiente manera: ustedes sabían que en países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia o Arabia Saudita, tener una Biblia puede ser causal muy probable de ejecución y de muerte. O sea, de que lo maten solo por tener una Biblia. De hecho, hay otros países como China, Maldivas, Irán, Uzbekistán, Libia y otros cuantos, donde posiblemente no lo maten, pero lo van a meter a la cárcel o lo van a torturar. O sea, es ilegal tener una Biblia. Y quieren, lo ponemos un poquito más claro para que vayamos entendiendo. Estamos hablando, con estos países que acabo de mencionar, estamos hablando de más de 1.600 millones de personas que no pueden acceder a su palabra, a su Biblia. No pueden decir: aquí tengo mi Biblia. 1.600 millones de personas. Vivimos en un planeta donde habitamos más o menos 8.000 millones de personas. ¿Se dan cuenta la cifra tan terrible que es? Estamos hablando de que el 20% de la población mundial, el 20% de la población en el mundo no pueda tener acceso libre a una Biblia. Pueden tener televisor, pueden tener carro, pueden comprar muchas cosas, pero hay donde tengan una Biblia. Cuando tú miras este tipo de cosas a la luz de esas realidades, adquiere un poquito más de valor nuestra Biblia, ¿no? Entendemos un poco más lo tremendo que es. Pero si lo miras a la luz de otro alcance, como por ejemplo es el que el señor Min Jae en el 2004 experimentó, lo hace aún más tremendo. Como les decía, Corea del Norte es un país donde te matan, donde te encuentran una Biblia, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que allá hay cristianos? Hay muchas personas cristianas. Min Jae en el 2004 tuvo que hacer un viaje a China, un viaje de negocios. Y estando en ese viaje de negocios en China, donde ya vimos que también es prohibida la Biblia, pero estando en China logró ser alcanzado por unos cristianos quienes lo evangelizaron y el tipo quedó transformadísimo.
y inmediatamente se convirtió. Le pasó igualito que al carcelero. De hecho está la historia del carcelero versión 2004, porque este hombre recibe el mensaje, cree en el Señor Jesús, inmediatamente se bautiza. Fue lo mismo que le pasó al carcelero, ¿verdad? Escuchó la palabra y se bautizó él y su casa. Él se bautiza y termina de pasar ese tiempo así súper chévere allá con los cristianitos en comunidad, bien rico, y le llega el momento de devolverse. Entonces un cristianito viene y le zampa tremenda cosa y le dice: hermano, yo sé que lo que le va a pedir es terrible, pero usted cómo ve que usted se pudiera devolver para Corea del Norte con 10 Biblias. Y él de entrada le dijo: no, mi hermano, estás loco, yo no voy a hacer eso ni a bala. Y le dijo que no. Pero el Espíritu Santo le dijo: perdóname, no te bautizaste, no dijiste que entrego mi vida al Señor. Pues muestre a ver. Y se devolvió súper confrontado Min Jae y dijo: bueno, listo, me voy a llevar las Biblias. El caso es que las Biblias se las hicieron llegar a Corea del Norte de una manera súper clandestina la cosa. El tipo las recoge en una balsa, en una balsa las recoge, se va con sus 10 Biblias y aterradísimo, él dice: ustedes no se imaginan el terror. Cuando él llega y empieza a desempacar un pocotón de pantalones, donde vienen así como muchos pantalones, que era como una donación que recibían, y dentro de los pantalones habían solo 10 biblitas, porque a mano eran las Biblias, eran Biblias muy pequeñas, y las tenía ahí. Él dice: el nivel de terror que se sentía en ese tiempo era terrible. Entonces él hizo un pacto con Dios y dijo que el Señor le mostrara a quién. Yo creo que uno muchas veces dice: hasta que Dios no me revele, los tengo allá guardadas, ojalá se demore 1 año en decirme, 2 años. Pero él dice: yo las tenía guardadísimas hasta que Dios me revelara a quién debía dárselas. Y un día él salió a caminar por su ciudad y escuchó a otro coreano que iba silbando un himno cristiano. Y él dijo: uy, este fue. Y entonces él se fue siguiéndolo así como de escondidas, a ver hasta dónde llegaba el tipo. Encontró a dónde vivía, pues lo siguió y se dio cuenta que entró en una casa, se dio cuenta que él vivía ahí. Pues ¿qué hizo él? Se fue y cogió las 10, no fue y le dejó una. Cogió las 10 y se las puso en la puerta de la casa y se fue. Se lavó las manos, tiró allá las 10 Biblias y se fue. Resulta que él es muy inquieto en su relación con Cristo. Decía: pero terrible que yo no pueda disfrutar de esto de mi espiritualidad en mi país. Decidió irse en el 2006, ya cansado se fue. Desde el 2006 volvió y se fugó de Corea para China, con tan mala suerte que lo arrestan y lo deportan otra vez a Corea del Norte. Cuando llega a Corea del Norte lo meten a la cárcel indefectiblemente, y estando en la cárcel se encuentra con otro amigo cristianito que también lo han metido a la cárcel por cristiano. Y cuando se encuentran, no, pues qué hay, hablando y chévere, y cuando están conversando, se da cuenta Min Jae que el amigo con el que estaba hablando era sobrino del personaje al que le dejó las 10 Biblias hace unos años. Y él le cuenta y le dice que esa persona había dejado esas Biblias ahí y que gracias a esas Biblias se habían transformado 27 personas de su familia y se habían empezado a congregar 27 personas en la casa de ese tío. Hasta que un día ellos se reunían todas las noches, cuentan que se reunían todas las noches a alabar, a adorar y a leer la Biblia, hasta que un vecino por allá, un poquito chismosín, se dio cuenta y los denunció. Y llegaron y los arrestaron a todos los 27. De hecho él le dice: en este pabellón estoy yo, pero allá está el tío, y por allá están el primo y la prima y no sé quién. Y estaban todos arrestados. ¿Qué piensan ustedes que hizo Min Jae? Yo decía: pero este sí, o sea, ¿cómo les fue a dejar las 10 Biblias a este? ¿Creen ustedes que hizo mal Min Jae? Terminaron todos en la cárcel por las Biblias. ¿Cómo se sentiría él? ¿Será que él quería decir: ay, yo fui el que dejó las 10 Biblias en esas? Diría: uy, mucho atrevido ese de las 10, ¿no? Qué chicharrón en el que los metió, qué vaina. Honestamente quiero que cada uno se pregunte en este momento: ¿ese ejercicio que hizo Min Jae ahí valió la pena? Cuando les digo que el carcelero
dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue exactamente lo que pasó en ese momento. ¿Por qué tenían a Pablo y a Silas metidos en la cárcel? Asumir que voy a creer, que me voy a bautizar, que voy a evangelizar a toda mi familia, era ponerse en la misma mira que estaban ellos dos. Y acuérdense que Pablo y Silas no solamente los metieron en la cárcel, sino que antes les pegaron una azotada a la tremenda, al punto que dice acá que el mismo carcelero, justo después de que cree, les limpia las heridas. Así habrían quedado los dos, que él mismo atiende las heridas de Pablo y de Silas. Era el mismo cuadro que él estaba viviendo. Pero miren, puede haber la exposición que sea el problema, y aquí es donde está el valor de su palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Esto es una instrucción, esto es a nivel de mandamiento. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando ¿en dónde? ¿Y en dónde más? ¿Será que en Corea del Norte puedo andar por el camino hablando de la palabra de Dios? ¿Será que me puedo subir a un Transmilenio y hablar de la palabra de Dios? Yo me acuerdo que nosotros en Barranquilla vivíamos impactados porque teníamos una amiga, divinamente. Ella es una persona muy bien acomodada, no tiene ningún tipo de... Es una señora muy bien, está económicamente muy bien. Pero ella le fascina subirse a los buses a predicar. Digo, váyase a Corea entonces, ya que es tan... Imagínese usted ese nivel de riesgo. No, al contrario, yo siempre le dije a ella: para mí eres una heroína. Porque donde muchos sentimos a veces vergüenza, ella se para y va hablando de Dios y evangelizando. Es una tremenda. Pero mira entonces cómo es el mandamiento. Lo hablarás, tú vas a hablar de todo esto que te estoy enseñando en tu casa, pero también en tu universidad, pero también en tu trabajo, pero también en tu barrio, en donde Dios te ponga, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, y en tus puertas. ¿Qué? La palabra de Dios, la Biblia, su Biblia. Esto es algo que no se puede hacer en nuestros países. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos diciendo que el 20% de la población del mundo vive en una terrible desnutrición espiritual. Más de 1.600 millones de personas viven con una dosis, algunos muy pequeña, de la palabra, lo poquito que les permiten. Hemos escuchado de casos donde acceden con recortes de Biblias, porque ni siquiera pueden tener una Biblia completa. Es impresionante el no poder alimentar y tener esa sed que nosotros, por el nivel de distracción y de entretenimiento, saciamos. Vean lo loco que es. Oye, esto viene de Dios. Miren de verdad cómo esto es como ahorita que estamos nosotros tratando de modificar un poco la alimentación. Esto es como vivir todo el día y toda la semana a punta de hamburguesas, perros calientes, pizzas, ¿cierto? ¿Qué pasaría si viviéramos toda la vida alimentándonos de esa manera? Terminaríamos muy enfermos, ¿verdad? Rápido vamos a desarrollar una hipertensión, nuestra sangre se va a poner terrible, o sea, va a ser muy, muy, muy malo para nuestra salud, ¿cierto? Es básicamente lo mismo. Vivimos alimentando nuestro espíritu con una cantidad de basura tan impresionante, redes sociales, series, películas y un montón de basura, que es lo que le estamos metiendo a nuestro espíritu y a nuestra alma, a nuestras emociones. ¿Y cuánto le estamos poniendo realmente de Biblia al día o a la semana? Muchas veces es casi nulo, casi que hasta que llegamos el domingo acá.
Y Josué 1:8 para terminar dice: nunca, ¿cuándo? Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque no permites que se aparte de ti, de tu boca, la palabra de Dios. Este punto de los básicos es: lean su Biblia, amen su Biblia, oblíguense a amar su Biblia. Miren, si tiene una Reina Valera y le parece muy rara de leer, busque otra versión. Si no tiene plata, YouVersion, pone ahí traducción lenguaje actual y es gratis. Busquen la manera de amar su palabra, de entenderla, de comprenderla, de saborearla. Yo creo que eso pasa como ese proceso de alimentación. Al principio uno dice: oh, otra vez ensalada, ¿sí? Pero llega un momento donde te empieza a hacer falta la ensalada. Llega un momento donde lo más rico del plato es la ensalada. De verdad, los digo por experiencia, de verdad que nos ha pasado, ¿cierto? Esta semana así como, qué delicia, lo más rico del plato era la ensalada. Pero antes era como, uy, no, pero tanta ensalada, hizo falta otra cosita, ¿verdad? Empieza a pasar que te empiezas a adaptar a eso y a disfrutarlo. Esto no va a pasar de la noche a la mañana: Señor, dame amor por la palabra y pum, milagro. No, tienes que obligarte, tienes que exigirte, tienes que empezar a descubrir cómo Dios te habla, porque nos ha pasado como Dios de verdad. Estamos leyendo, creo que hoy estamos en Santiago 3, ¿verdad? Estamos en Santiago 3 y estamos leyendo y de repente nos damos cuenta que justo Santiago 3 hoy, uy, qué cosa tan impresionante lo puntual que era la palabra para nosotros hoy. Y empiezas a descubrir cómo de verdad tiene un impacto real en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted lee un versículo hoy y lo vuelve a leer en 2 años y es completamente diferente, la situación es completamente diferente y te habla con el mismo poder en ambas situaciones. Así que de verdad los animo a todos. ¿Alguien tiene Biblia aquí en su casa? ¿Alguien no tiene Biblia en su casa? Listo. En el nombre de Dios vamos a leerla. Esta semana pongámonos esa tarea. Vamos a ir a leer la Biblia toda la semana, que no pase un solo día sin haber leído. Los animo a que se conecten con la iglesia. Vamos en Santiago 3 hoy. Por lo tanto mañana es. Conectémonos a leerla, a ver qué pasa. De repente nos reunimos aquí el domingo y si vio Santiago 4 lo que decía el lunes, tremendo. Y empezamos a estar todos unánimes y súper conectados a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Vamos a orar. Bueno, papito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo poderoso, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos vivir en los países en los que vivimos, Señor, porque podemos disfrutar la palabra de Dios sin restricciones, Señor. Perdónanos si hemos decidido voluntariamente vivir una vida espiritual mediocre, Señor. Perdónanos si nos hemos quedado con creer en el Señor Jesucristo y no hemos recibido de manera diligente tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos venido a la iglesia y tu palabra entra por un oído y sale por el otro, Señor, porque no hemos puesto por obra, Padre Santo, lo que tú nos has enseñado. Si hemos escuchado que tú orabas en la mañana y que orabas todo el día, ¿por qué nosotros no hacerlo, Señor? Si sabemos que tú fuiste estudiado, Padre Santo, en la palabra, ¿por qué nosotros no estudiarla? ¿Qué nos hace tan especiales, Señor, para no ser diligentes y buscar con determinación conocerte, profundizar en tu palabra, Señor, ser diestros en la palabra de Dios, sabiendo que si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos es precisamente de conocerte,
de saber quién eres tú, de saber lo que te gusta y lo que te disgusta, Señor, de entenderte y podernos alinear de manera correcta con ese mapa, Señor. Perdónanos si hemos desconocido que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Hoy de verdad queremos hacer un compromiso contigo y pedirte que esta semana seas tú inquietándonos, Padre, a que lo primero que hagamos sea leer tu palabra todos los días, Señor. Un capítulo es tan sencillo, Señor. Un capítulo nos quita 5 minutos, Señor. A veces dedicamos horas a otro tipo de actividades que nos destruyen, que nos mantienen realmente distraídos, Señor. Pero queremos que nos ayudes y que traigas fuerza, Señor, para que no nos permitamos esta semana ni un solo día pasarlo sin haber llegado a tu palabra, Señor. En tu nombre poderoso, así lo declaramos. Amén y amén. Hola a todos. Dios los bendiga. A los que están conectados los amamos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en 8 días.